Bueno, continuando con nuestro cronograma, tenemos ahora a la doctora Paula Gaviria, que nos presenta el tema seguridad en la cadena transfusional. Doctora Paula, Buenos días a todos, muchísimas gracias. eh, Muchísimas gracias a todo el equipo organizador por la invitación. bueno, para las personas que nos están siguiendo en esta publicación, la doctora Paula Andrea Gaviria García es una destacada bacterióloga, laboratorista clínica e investigadora colombiana, reconocida por su liderazgo en el campo de la inmunohematología avanzada y la medicina transfusional. Actualmente lidera la unidad de inmunohematología avanzada y la línea de investigación en medicina transfusional del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud en Bogotá, Colombia. Ella es líder científico del grupo educativo de Hemociencia, miembro del grupo de trabajo de grupos raros del ISBT, del grupo de trabajo de Matías y donantes de fenotipos poco comunes, del grupo cooperativo iberoamericano de medicina transfusional, donde también es parte del directorio durante el periodo 2025 al 2027 y también lo fue en un anterior. Ella es graduada en bacteriología y laboratorio clínico de la Universidad del Colegio Mayor de Cundinamarca. Cuenta además con una maestría en ciencias biológicas con énfasis en inmunohematología de la Pontificia Universidad Javierana. Es profesora en la Pontificia Universidad Javierana y docente invitada para programas internacionales de medicina transfusional. Además, colabora activamente con el Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional. Ella es conferencista internacional en su disciplina y tiene múltiples publicaciones que ustedes pueden revisar de alto valor científico en el área. Destacan sus investigaciones en estrategias avanzadas como criopreservación eritrocitaria para optimizar la disponibilidad de sangre en entornos críticos. Gracias, doctora, por su valiosa presencia. La dejamos. Muchísimas gracias. Bueno, la idea de el día de hoy es poderles contar un poco de lo que sucede con la seguridad transfusional y cómo cada uno de los eslabones resulta ser crítico para poder afrontar los retos que implica desde la obtención de una unidad de sangre hasta la transfusión. Y espérenme un momento porque acá no me está cargando. Todo esto que yo les voy a mostrar está, digamos que centrado en el modelo de hemovigilancia colombiano y permite ilustrar un poco cómo en cada una de las etapas de la cadena transfusional hay una serie de puntos críticos que a veces digamos que omitimos, sobre todo en determinados grupos de pacientes. Permítanme un momento porque no me está cargando. Ahora sí. Sí, Para poder hablar, sí, ya ahora están bien. se ve perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué sucede? Eh, para empezar a hablar de la importancia de la hemovigilancia y cómo se articula desde el momento de la selección del donante hasta más allá del seguimiento del paciente, les traigo unos casos de la vida real que sucedieron en Colombia y ustedes pueden darse cuenta que son boletines de seguridad transfusional del Instituto Nacional de Salud. El primero de ellos es la notificación de una infección transmitida por transfusión del virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Y qué es lo que sucede? Yo les quiero traer dos casos que sucedieron porque esto nos habla desde varias aristas de la importancia del reporte, de las lecciones aprendidas y cómo los sistemas de hemovigilancia pueden fortalecerse incluso a través de eventos adversos que muchas veces no quisiéramos que sucedieran. Dentro de esto, entonces, tenemos el primer caso, que es un paciente de 13 años con un meduloblastoma. Recibió 19 transfusiones entre agosto y noviembre del 2018
Y acá viene un mensaje clave de lo que les voy a hablar más adelante también, que es la identificación de pacientes de riesgo y algo también que tiene que ver con el seguimiento de marcadores infecciosos en receptores. A veces este seguimiento es muy enfocado en el donante de sangre, pero omitimos esta parte del seguimiento de los marcadores infecciosos en el receptor. ¿Qué sucedió? Este paciente tenía una prueba de VIH no reactiva al ingreso y tuvo una prueba de VIH reactiva al egreso. Recuerden que recibió 19 transfusiones y a través del proceso de lookback se identificó que uno de los donantes había presentado VIH reactivo meses después de la donación. A través del estudio de genotipificación del virus, tanto del donante como del receptor, se identificó que había un 100% de identidad genética entre los dos virus. Y este caso nos demuestra cómo una sola unidad transfundida durante un periodo de ventana inmunológica fue suficiente para transmitir la infección. ¿Cómo se hizo el estudio de todo este caso y qué permitió demostrar la transfusión? Primero, un punto clave que es la trazabilidad completa de los donantes y los hemocomponentes, poder acceder a una muestra del receptor y del donante para comprobar a través de genotipificación que se trataba del mismo virus, registros clínicos completos que permitieron reconstruir toda la historia transfusional de este paciente y lo más importante, un trabajo articulado entre la IPS, el Banco de Sangre y el Instituto Nacional de Salud. Esto nos habla de una articulación completa de los actores, de el banco que suministró los componentes sanguíneos, la institución prestadora de servicios de salud que los transfundió y el Instituto Nacional de Salud como ente que articula todos los programas de hemovigilancia, los bancos de sangre y los servicios de transfusión en Colombia. ¿Cuáles son los hallazgos? El banco de sangre cumplió los procedimientos establecidos y no se identificaron errores operativos. ¿Qué fue lo que sucedió? La transmisión ocurrió porque el donante fue aceptado durante un periodo de ventana inmunológica. Y miren cómo esto se enlaza con algo que hablaba la doctora Silvina en su charla, y es la importancia de tener donantes fidelizados que reconozcan la importancia de la transfusión, los factores de riesgo asociados y también, digamos que algo que sucede en Colombia es que por alguna razón muchas personas utilizan el sistema de donación de sangre para realizarse pruebas de tamizaje, a pesar de que en Colombia los planes de salud, obligatorios de salud a los que estamos afiliados todos, garantizan el acceso a estas pruebas de diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? Primero, ningún sistema es capaz de eliminar completamente el riesgo transfusional. Y lo siguiente, la hemovigilancia es una herramienta que permite detectarlo, investigarlo y, como les mencionaba, aprender de él. Otro de los casos que es un caso que también es muy complejo es la notificación de 3 casos de infección transmitida por transfusión también de virus de la inmunodeficiencia humana. Esto está ligado, imagínense, a un solo donante, 3 receptores y 3 infecciones. ¿Quiénes eran los pacientes? Y creo que esto es algo de lo más llamativo porque estamos hablando de un paciente de 8 años con leucemia, un lactante de 1 mes y un paciente adolescente con enfermedad oncohematológica. Y de nuevo volvemos a la reflexión acerca de los pacientes que requieren múltiples transfusiones, como los pacientes con enfermedades como leucemia y otras enfermedades oncohematológicas. ¿Qué fue lo que sucedió? Que estos 3 pacientes recibieron como componentes provenientes de una misma donación de aféresis. ¿Y qué es lo que sucede? Meses después, el donante presentó un resultado reactivo para VIH. Esto permitió confirmar 3 infecciones transmitidas por la transfusión asociadas a un mismo donante y en este caso podemos evidenciar cómo una sola donación de un donante puede impactar múltiples vidas. ¿Qué fue lo que reveló la investigación? Pues se hizo una investigación de aproximadamente 27 hemocomponentes investigados, 24 donantes trazados
y esto permitió detectar que era un único donante como fuente probable de la infección transmitida por la transfusión. ¿Qué fue lo que sucedió? Miren que también vamos a un punto de los donantes habituales no son donantes que deben tomarse por seguro en el proceso de selección de donación, porque este era un donante habitual que fue aceptado también durante ventana inmunológica. En este caso, entonces, las lecciones aprendidas pues son fortalecer la selección del donante, incluso en contextos en los que estamos hablando de habitualidad del donante, mantener interoperabilidad de los sistemas de vigilancia y, ojo, realizar seguimiento a pacientes politransfundidos y reconocer que los pacientes hematológicos y de trasplante son los pacientes más expuestos al riesgo de infecciones transmitidas por la transfusión. ¿Qué sucede? Miren que la seguridad transfusional no termina solamente con la liberación del componente, sino continúa hasta que el último paciente ha sido protegido y se ha garantizado que los componentes son seguros. Con esta introducción, entonces, ¿qué les quiero decir yo y por qué es necesario hablar de seguridad transfusional? Porque cada unidad de sangre comienza, o cada, digamos que la seguridad de la transfusión comienza mucho antes de la transfusión. Y hablamos de este proceso de selección que tiene que ver primero con la protección del donante, entonces debemos garantizar la seguridad desde la selección del donante hasta la donación y no hablamos solamente en términos de la seguridad del receptor, sino también de la seguridad del proceso de donación del donante. En este caso, este proceso de selección debe permitirnos prevenir eventos adversos e identificar riesgos antes que ocurran. Y en relación a la protección del receptor, siempre hemos hablado de los correctos, el componente correcto para el paciente correcto en el momento correcto, y todo ello se puede realizar y asegurar a través de la vigilancia y la trazabilidad con un seguimiento de cada unidad desde el donante hasta el receptor. Miren que en los casos que veíamos de notificación de infecciones transmitidas por la transfusión, un solo error puede afectar una vida y esta cadena de seguridad transfusional busca obtener un componente sanguíneo de calidad y salvaguardar al receptor. Sin embargo, también tiene en cuenta la evaluación de diferentes factores que van a garantizar que este donante tenga una experiencia exitosa de donación y que, como hablaba la doctora Silvina, pues esa experiencia permita su reclutamiento, fidelización y transformación en un donante habitual. En este sentido, nosotros hablamos de la seguridad de la cadena transfusional desde el donante hasta el paciente. Obtenemos una donación de sangre, esta sangre es transportada con sus muestras y con los componentes obtenidos en el caso en el que realizamos jornadas extramurales. En el banco realizamos las pruebas inmunohematológicas, el fraccionamiento, el control de calidad, el almacenamiento y todas las pruebas de inmunoserología. Tenemos el transporte luego hospitalario cuando hablamos de un banco de sangre que es extrahospitalario. En este transporte también habrá que controlar puntos críticos de control para la distribución de los componentes y en el servicio de transfusión va a suceder la recepción, el almacenamiento, la solicitud de las pruebas pretransfusionales que deben incluir la solicitud médica, el estudio de compatibilidad y la liberación. Por último, tenemos la transfusión que tiene la administración y ojo, que la transfusión no es la finalización de la cadena transfusional porque lo ideal es que hubiese un seguimiento por post-transfusión. En cada uno de estos debe haber una identificación de puntos críticos de control porque la seguridad transfusional no depende solo de un proceso, no depende solamente de la selección del donante, no depende solamente de las pruebas inmunohematológicas e inmunoserológicas y no dependen solamente del momento de la transfusión. Llamamos esto cadena transfusional porque cada uno de los eslabones es indispensable para la seguridad del proceso. Por ello es que hablamos que
hay una sensibilidad y una especificidad en las pruebas de tamizaje serológico, pero esa misma sensibilidad y la capacidad de evaluación, tanto clínica como de factores de riesgo, deben ser aplicadas al proceso de selección del donante. Luego tenemos la extracción de la sangre, el procesamiento y el control de calidad, que debe incluir el procesamiento, verificación, control de calidad, para posteriormente garantizar la conservación segura de los componentes, la distribución, y en este caso estamos hablando de un transporte seguro y oportuno, la administración segura del componente y el seguimiento clínico del receptor. Todo esto se basa sobre la trazabilidad de tres actores diferentes de la cadena transfusional. Uno, el donante. Dos, el componente sanguíneo que se obtiene, que en el caso de donaciones de sangre total pueden ser múltiples componentes o como en el caso de aféresis que veíamos anteriormente, podemos obtener múltiples productos de aféresis de un mismo donante. Y por último, el receptor. Para garantizar la seguridad en la cadena transfusional necesitamos entonces procedimientos estandarizados, la identificación de puntos críticos de control, la gestión del riesgo, la implementación de acciones preventivas y de mejora continua para garantizar un proceso de aseguramiento total de la calidad. Algo que permite monitorear cada una de estas etapas es la hemovigilancia, que incluye una serie de procesos articulados que permiten verificar desde la selección del donante hasta el seguimiento clínico del receptor de transfusión. Por ello es que decimos que cada componente sanguíneo tiene una historia completa que debe poder reconstruirse desde el momento de la selección hasta la transfusión. Y por ello, cada unidad representa lo que les mencionaba, una articulación de esos puntos críticos de control que debe incluir este proceso de hemovigilancia, que incluye la vigilancia continua de la cadena de transfusional, la identificación y la gestión integral del riesgo, la prevención de eventos adversos y la mejora continua de la calidad. En todo esto vamos a tener un trabajo interdisciplinario porque si nos damos cuenta vamos a tener distintos actores en cada uno de los eslabones de la cadena transfusional. Debemos tener datos que deben estar absolutamente documentados en cada una de las etapas y esto nos va a permitir detectar a tiempo, actuar a tiempo y salvar vidas. Por ello es que yo les quiero mostrar qué es lo que sucede en Colombia alrededor del sistema de hemovigilancia nacional. Resulta que en Colombia tenemos algo que se llama CIEVI, que es un software que fue desarrollado por el Instituto Nacional de Salud y es un sistema de información de hemovigilancia que pretende apoyar la selección de los donantes, compartir información a nivel nacional, fortalecer la seguridad transfusional, disminuir el riesgo de transmisión de infecciones y garantizar una estandarización de una base de datos nacional con hallazgos inmunohematológicos de pacientes. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros veíamos en esos dos casos de infecciones transmitidas por la transfusión que digamos que a pesar de que no se identificaron errores potenciales del banco de sangre porque eran donantes que estaban en periodo de ventana inmunológica, poder compartir esa información e identificar permite analizar esta información para mejorar la calidad y garantizar la seguridad en el contexto de la transfusión nacional. Por ello es que a través de un aplicativo que es del sistema del Instituto Nacional de Salud, cada uno de los actores, bancos de sangre, servicios de transfusión, tienen unos usuarios que van a permitir identificar, dependiendo de las competencias de cada uno, hacer trazabilidad de donantes y de pacientes para tomar decisiones en función a estos hallazgos. Y por ello hablábamos que la entrada del proceso de la seguridad transfusional tiene que ver con el donante. Entonces, esta herramienta permite identificar al donante, hacer una consulta en la base de datos nacional a través del documento único de identificación, que en nuestro caso es la cédula de ciudadanía,
y esto permite identificar donantes que puedan tener alertas, ya sean por antecedentes de donaciones, porque no cumplen los tiempos entre donaciones, por marcadores infecciosos positivos o por restricciones identificadas que pudieran hacer que este donante estuviera en o tuviera un diferimiento que puede ser temporal o permanente. Todo ello entonces permite hacer una búsqueda en tiempo real, una consulta única en el país. ¿Esto qué quiere decir? Que desde Barranquilla, que es una ciudad que se encuentra lejana a Bogotá, pueden hacer consultas de donantes que se hayan movilizado desde Bogotá a esta ciudad, contando con información centralizada del historial de donaciones. Esto permite identificar también alertas tempranas para la toma de decisiones y todo se basa, como mencionaba también la doctora Silvina, profesionales capacitados que tengan competencia para la toma de decisiones en función de la información que tiene el sistema. Esto permite proteger al donante y al receptor y garantizar la seguridad transfusional, que es algo de lo que estamos hablando. A través de la generación de estas alertas, entonces, ¿qué es lo que sucede? No es que el software realice todo el proceso, sino debe haber un análisis del profesional que haga una evaluación de los hallazgos y del contexto del donante. Porque, pues, en este caso, el proceso de selección es igual que en los otros países, que consta de un cuestionario y además de una evaluación física médica del donante que va a permitir, a partir de estas alertas y de la información previa, definir si se hace una aceptación del donante o un diferimiento del donante en función de la protección del donante o del receptor. Esto permite gestionar el inicio de la cadena transfusional porque permite contar con una información centralizada y segura. ¿Qué es lo que sucede? A través de este aplicativo, entonces se ingresa el documento de identidad del donante, se realiza la búsqueda en la base de datos y esto va a permitir al banco de sangre identificar distintos escenarios. Uno que puede suceder es que no haya registro de información en el CIEBI y esto puede estar relacionado a que sea la primera donación de este donante y de ahí la importancia del proceso de entrevista, que la donación haya sucedido antes del periodo de implementación de este sistema de hemovigilancia nacional o que haya errores de identificación. ¿Qué deberíamos hacer frente a esta conducta? Pues verificar la identidad de este donante y continuar con el proceso de selección si se han descartado errores de identificación y que corresponde a una primera donación. Puede haber un escenario 2 donde tengamos históricos de donaciones y miren la importancia. Esto va a permitir identificar información disponible, donaciones previas. Tenemos un mensaje azul que va a permitir determinar el histórico de las donaciones. Tenemos donaciones previas, diferimientos anteriores e intervalos entre donaciones. En esta situación debemos evaluar los motivos de diferimiento, riesgos de reacciones adversas a la donación y todo esto permite garantizar y tener una trazabilidad completa del tipo de donante que se va a seleccionar. Posteriormente, también pueden aparecer unas alertas de seguridad en rojo y la importancia de esto es que permite identificar donantes que han sido diferidos previamente, ya sea por la identificación de que la donación puede representar un riesgo para el donante, un riesgo para el receptor o por situaciones que requieren análisis inmediato. Una de las situaciones que puede suceder es que puede haber diferimiento por intervalo entre donaciones y esto quiere decir que el donante está tratando de realizar una donación a intervalos inferiores a los permitidos, que ha tenido posibles reacciones adversas previas o riesgos relacionados con periodos de ventana inmunológica. También podría suceder que hay diferimiento por resultados infecciosos como tamizaje reactivo, doble reactividad o pruebas confirmatorias positivas. ¿Esto qué impacto tendría? Claramente un posible riesgo de
infección transmitida por la transfusión. Y uno diría, pues, si se supone que este donante ya tiene conocimiento de un resultado infeccioso y de su diferimiento, pues no debería hacer o intentar hacer donaciones. Pero lo que ha identificado este sistema de hemovigilancia es que a pesar de que los donantes en Colombia son canalizados, sensibilizados y remitidos a sus instituciones prestadoras de salud, hay donantes que después de tener resultados con pruebas confirmatorias positivas, intentan seguir realizando procesos de donación. Y este es un sistema que evita que esas situaciones sucedan. También lo que puede suceder y lo que se ha identificado es que en Colombia hay una articulación con un software del Instituto de Vigilancia, del Instituto Nacional de Salud que se llama Civigila, que es donde ya están los pacientes que tienen o que han sido notificadas de enfermedades de interés en salud pública, como VIH, hepatitis B, hepatitis C. Y esto permite integrar no solamente la información de CIEVI, sino de Civigila, y también se han identificado casos de pacientes con cuentas de alto costo asociadas al tratamiento de estas enfermedades que tratan de realizar donación de sangre. Por lo tanto, todo este sistema confluye en una barrera de seguridad para evitar posibles infecciones transmitidas por la transfusión, pero a su vez identificar factores de riesgo que pudieran representar un riesgo para la donación de este donante. Sin embargo, a pesar de que este software tiene toda esta articulación, la decisión siempre va a ser clínica. Entonces, ¿quién va a ser el encargado de tomar la conducta frente a esta información que está dando el sistema? Pues la persona encargada de la entrevista, la valoración física y la selección del donante, y por ello es que debería analizar la evidencia, evaluar cada caso individualmente, decidir si aceptar o deferir al donante y sobre todo en los casos en los que se identificaron alertas, brindar de nuevo una asesoría al donante. ¿Cuáles serían las ideas claves de este proceso? La seguridad inicia con la selección del donante y en el caso de Colombia, este sistema de información fortalece la gestión del riesgo. Todo esto pues articula una serie de profesionales competentes que permiten no solamente canalizar al donante, sino ser una barrera de acceso a posibles reacciones adversas durante la transfusión. Ya estamos hablando que el donante fue aceptado, pero queremos evitar posibles reacciones adversas que tengan impacto en el receptor. En este contexto, entonces ya hablamos un poco y tuvimos un acercamiento a lo que tenía que ver con el donante, ¿no? Y con la importancia de ese proceso de selección y los puntos críticos de control que debemos identificar para que ese proceso sea exitoso. Luego viene una decisión clínica de transfusión y en este caso, pues hay unos pilares que tienen que ver con la seguridad en la toma de muestras, la verificación del paciente, etiquetar esta muestra al lado de la cama y enviar la muestra correcta. ¿Qué es lo que sucede? Una muestra mal identificada produce resultados correctos para el paciente equivocado. ¿Y qué es lo que sucede? Los que estamos familiarizados con los reportes del Reino Unido de hemovigilancia, podemos identificar que más del 70% de los eventos adversos ocurren fuera del laboratorio. Es decir, se pueden realizar las pruebas pretransfusionales en contextos de alta calidad analítica, pero el problema puede estar relacionado en fases que muchas veces no se tienen en cuenta. Tenemos acá la parte visible, que es el error analítico, que puede ser la identificación de una toma incorrecta, la transfusión incorrecta de un componente sanguíneo, pero lo que puede haber oculto, y esto solamente es la punta del iceberg, es la identificación incorrecta, los errores de etiquetado, la solicitud incorrecta o la administración incorrecta. Por ello es que hablamos que la seguridad del paciente depende de cada paso de la cadena transfusional e identificar todos estos posibles riesgos ocultos ayuda a prevenir eventos y salvar vidas.
Y por ello es que hablamos del paciente correcto y cómo la aplicación de unas reglas sencillas permiten garantizar la identificación positiva del paciente. Nombre completo, un documento de identidad que sea único para este individuo. En algunos casos se pueden incorporar datos como la fecha de nacimiento y el uso de pulseras identificadoras. Identificar correctamente va a ser siempre un acto simple que previene errores invisibles y en este caso también podemos documentarlo a través de un boletín de seguridad transfusional que sucedió en el año 2021 en Colombia por una notificación de mortalidad secundaria a una reacción adversa a la transfusión debido a la administración de componentes ABO incompatibles. Al realizar la trazabilidad completa de este caso, se identifica que a pesar de que las muestras fueron bien, digamos, correctamente etiquetadas, no habían problemas relacionados con la trazabilidad de las muestras, no habían problemas relacionados de trazabilidad con la realización de las pruebas pretransfusionales, el problema sucedió en salas de cirugía al no realizar el proceso de identificación correcta para la administración del componente sanguíneo. En este caso, entonces, miren cómo el error más peligroso puede estar relacionado con una transfusión al paciente incorrecto, a pesar de que las muestras y las pruebas pretransfusionales cumplieron todos los criterios de calidad. Por ello, hablamos que en la cadena transfusional, un error en cualquiera de los eslabones puede impactar en reacciones adversas. Y en relación a lo que nosotros estábamos hablando de la importancia de estos pacientes que tienen protocolos de transfusión crónica, resulta que en Colombia se identificó justamente que estos pacientes multitransfundidos son una de las principales poblaciones de riesgo asociadas a eventos adversos asociados con la transfusión. Y la pregunta es, ¿qué ocurre después de la transfusión? Y por ello les decía que la cadena transfusional implica fases adicionales a la transfusión del paciente e implica un seguimiento posterior. Y lo más importante es que hay un grupo de pacientes que recibirán transfusiones repetidas durante meses o años y cada nueva exposición o cada transfusión aumenta el riesgo acumulativo relacionado con reacciones adversas a la transfusión. Por ello es que en este boletín de seguridad transfusional se habla de que el paciente multitransfundido requiere seguimiento y una estrategia de medicina transfusional personalizada. ¿Qué se define como paciente multitransfundido en Colombia? Son todos aquellos pacientes que han recibido 6 o más componentes independiente del tiempo transcurrido dentro de estas transfusiones. ¿Y cuáles son los pacientes que frecuentemente pueden ser clasificados como multitransfundidos? Los pacientes con hemoglobinopatías como talasemia, anemia de células falciformes, neoplasias, pacientes que están en hemodiálisis, pacientes con enfermedad hepática, pacientes con síndrome mielodisplásicos y estos no son casos aislados, sino corresponden a pacientes que van a necesitar transfusiones de manera crónica. Y dentro de las complicaciones se encuentran muchas. A veces nosotros centramos nuestra atención particularmente en las infecciones transmitidas por transfusión o en la aloinmunización. Sin embargo, hay múltiples factores que pueden generar complicaciones a largo plazo en este grupo de pacientes. Tenemos claramente las infecciones transmitidas por transfusión y como vemos, a pesar de que el riesgo residual de infecciones transmitidas por la transfusión ha bajado de manera significativa, nunca llega a cero. Tenemos la inmunización y esta inmunización, tal vez la más frecuente para nosotros, es la inmunización contra antígenos eritrocitarios, pero también puede haber la inmunización contra antígenos plaquetarios y que puede tener distintas implicaciones como la sensibilidad, la sensibilización HLA. Y otra de las variables que algunas veces no tenemos en cuenta es la sobrecarga de hierro, que puede causar daño a órganos vitales en pacientes que son candidatos a protocolos de transfusión crónica. Todas estas reacciones adversas transfusionales
Pueden ser agudas, tardías, leves o incluso potencialmente mortales. Por ello es que el CIEVI también es un sistema de información que permite hacer consulta de pacientes. Entonces, todos los pacientes que son candidatos a recibir transfusión deberían buscarse en el sistema para poder identificar si han tenido reacciones adversas previas, si cuentan con resultados de fenotipo o genotipo, el histórico de anticuerpos irregulares y el historial de transfusión. ¿Qué es lo que sucede? Una consulta en este sistema de información puede evitar una reacción transfusional. Entonces, ¿en qué centramos esta nueva estrategia del paciente multitransfundido? Primero, en realizar seguimiento de marcadores de tamizaje infeccioso, al igual que sucede en el donante. Y miren que esto lo identificamos desde los casos que veíamos al inicio y que fueron previos a la implementación de este sistema. Entonces, lo indicado es realizar seguimiento de VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, HTLV y Trypanosoma cruzi. ¿Cuáles son los momentos claves para realizar seguimiento de tamizaje infeccioso en los pacientes? Antes de iniciar el programa transfusional, 3 meses después de la última transfusión y en el caso de pacientes crónicos multitransfundidos, lo ideal fuera que se realizara cada 6 meses. ¿Esto qué implica? Pues que detectar una seroconversión a tiempo puede cambiar el pronóstico del paciente y además, al tener este seguimiento serológico de infecciones transmitidas por la transfusión, en caso de tener una seroconversión, se podrá determinar y hacer un seguimiento y una clasificación de la imputabilidad para determinar si realmente está asociada con la transfusión. Pero miren que esto no queda solamente en los marcadores infecciosos, sino también se tiene como objetivo prevenir el riesgo de otras complicaciones. Por ello, una de las recomendaciones clave del delineamiento es el uso restrictivo de las transfusiones, realizar un fenotipo eritrocitario extendido antes de la primera transfusión, y este fenotipo extendido incluye una tipificación para RH, DAFI, KIT, MNS y además se debería garantizar la compatibilidad de transfusión para hombres y mujeres que son crónicamente transfundidos con compatibilidad para el antígeno KEL y RH. También se deberían utilizar hemocomponentes leucorreducidos y poder priorizar e identificar qué pacientes se benefician o tienen indicación de administración de componentes irradiados y si hubiesen disponibles, priorizar el uso de componentes que hayan sido tamizados con NAT o pruebas LANT para reducir los tiempos de ventana inmunológica. ¿Qué es lo que sucede? Miren que acá estamos hablando de una serie de estrategias que permiten reducir el riesgo en pacientes multitransfundidos y la identificación de distintas indicaciones para la transfusión de componentes especiales. Y acá estamos hablando completamente de una estrategia transfusional personalizada, enfocada en cada uno de los pacientes, su diagnóstico, su terapia transfusional con el fin de minimizar el riesgo de complicaciones asociadas a la transfusión. Pero como les contaba, la aloinmunización no solamente impacta en la transfusión de componentes sanguíneos. ¿Qué es lo que pasa? Al tener un paciente multitransfundido, cada transfusión pues implica una probable respuesta inmunológica y el desarrollo probable de anticuerpos. Recordemos que no necesariamente a mayor cantidad de transfusiones, mayor cantidad de anticuerpos, pero sí incrementa el riesgo de poder desarrollarlos. Las consecuencias de esta inmunización pueden llevar a dificultad para encontrar sangre compatible, retrasos en la oportunidad de transfusión. En el caso de refractariedad, por ejemplo, inmunológica, la transfusión de plaquetas puede llevar a un incremento fallido en la transfusión de plaquetas y además pues implica un mayor riesgo de reacciones adversas a la transfusión. Por ello, la prevención de aloinmunización, no solamente contra antígenos eritrocitarios, minimiza las complicaciones futuras en la búsqueda de unidades compatibles
evita retrasos en la oportunidad de los resultados y los estudios inmunohematológicos. Y otro punto que es importante es que incrementa los costos de atención en salud. Por ello, también estos pacientes deben tener un seguimiento de aloinmunización anti-HLA. ¿Por qué? Porque independiente de la utilización de componentes leucorreducidos, hay exposición a antígenos HLA, se producen estos anticuerpos, se produce una sensibilización inmunológica que en el caso de pacientes multitransfundidos que sean candidatos a trasplante de órgano sólido o a candidatos a trasplante de precursores hematopoyéticos, puede llevar a una menor compatibilidad del trasplante, a una mayor sensibilización inmunológica y por tanto a una mayor complejidad en la búsqueda del donante para trasplante. Y esto no solamente lo estamos hablando en este contexto de trasplante de órganos sólidos, esto está ampliamente documentado en la literatura. Y es que, por ejemplo, pacientes con con diagnóstico de anemia de células falciformes que están o que tienen mezclas complejas de anticuerpos, esta inmunización eritrocitaria se puede volver una barrera para acceso al trasplante de precursores hematopoyéticos. Por lo tanto, una transfusión puede influir incluso en el acceso al trasplante de un paciente. En relación a esto, al seguimiento de pacientes multitransfundidos, pues tendremos unos mensajes claves. El paciente multitransfundido es una población prioritaria, el seguimiento forma parte de la seguridad de la cadena transfusional y el riesgo tanto infeccioso como inmunológico persiste tras la transfusión y por ello las herramientas de hemovigilancia y de seguimiento tanto de donantes como de pacientes son fundamentales para hacer una vigilancia activa. Nosotros sabemos que la administración de un componente sanguíneo puede completarse en minutos, sin embargo, el impacto de esa transfusión sobre el paciente puede durar toda la vida. Por ello, para garantizar un proceso de hemovigilancia, pues hay 6 reglas simples que vienen del inglés que es safety. Y tenemos que tener una cultura abierta al aprendizaje y como ustedes se dieron cuenta, estos casos de infecciones transmitidas por la transfusión, particularmente que han afectado a pacientes pediátricos en Colombia, han ayudado a tener una cultura abierta de seguridad, de aprendizaje y de lecciones aprendidas. Lo siguiente, debemos tomar decisiones apropiadas y oportunas en la provisión de componentes sanguíneos, todo ello con un enfoque basado en las personas, pacientes, personal, donantes y los profesionales que están involucrados en la cadena transfusional. Ojo que no solamente centramos esta articulación en el paciente, sino en toda la dinámica integral que hay alrededor y la articulación de los profesionales que tienen que ver en el manejo, ya sea de la selección del donante, el procesamiento de componentes sanguíneos o en el caso de la administración de los componentes sanguíneos y la hemovigilancia post-transfusión. Para que esto se logre, necesitamos una comunicación efectiva, clara y oportuna, soportada en documentación robusta y disponible. Miren que esta documentación que sea absolutamente trazable es la que ha permitido realizar las investigaciones de los casos que les he mostrado durante la charla. Además, debemos tener un entrenamiento y evaluación de competencias de todo el personal involucrado en la transfusión y en este caso no solamente nos centramos en los profesionales médicos, sino también en los grados técnicos, tecnólogos y profesionales que intervienen en cada uno de los eslabones de la cadena transfusional. Y lo último es sí a sistemas seguros, a recursos adecuados y validados, a revisiones de seguridad, listas de control y a tecnologías de la información. Todo esto permitirá tener una transfusión segura que tenga como eje la hemovigilancia. Muchísimas gracias.